Bueno, y continuamos con todos ustedes. Qué chévere es amanecer aquí y poder compartir con nuestros distintos entrevistados, bueno, análisis en torno a la economía, la política, tantas cosas que se conversan aquí en el espacio de tiempo. Tenemos con nosotros a Oscar Doval, asesor financiero, presidente de Benecapital, director de Rendivalores, Casa de Bolsa, presidente de la firma británica Moore Global, de banca de inversión. ¿Cómo está, señor Doval? Qué bueno tenerlo aquí. Carmen Elena, qué lujo estar contigo esta María mañana. Isabel. Perdón, Marisabel, Carmen Elena es la es la productora. productora. Ya empezamos mal, ¿ves? Marisabel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, Oscar. Bueno, hablemos de economía. Muchos hablan de burbujas, otros hablan de no, realmente un crecimiento económico real. ¿En dónde estamos parados en materia económica? ¿Realmente estas son burbujas o estaríamos hablando pues, de algo mucho más completo, Oscar? Fíjate, Marisabel, pregunta muy buena. Ciertamente venimos, no podemos negar eso, de años de contracción muy seria. Los últimos 8 años, una contracción, y todos lo sabemos, pues el 80% de la economía nacional, me refiero al Producto Interno Bruto, y de repente se dio algo bien interesante, pues entre el 2019 y el año de la pandemia, el 2020, que es que el gobierno cesó en los controles centrales, en los controles de precios. De alguna manera empezó pues a liberar un poco lo que era la usabilidad del dólar, cosa que permitió algo, definitivamente. Yo creo que fueron políticas pensadas, pero esto permitió de alguna manera que el sector privado particularmente comenzara a activarse, porque encontró en Venezuela de alguna manera retornos sobre su inversión que son irrepetibles en otros países de la región, incluso en otros países del mundo. Y empezó nuevamente a apostar, aquel sector privado, aquel empresario que se quedó en Venezuela, empezó nuevamente a apostar a la posibilidad de reactivar sus empresas. ¿Por qué? Porque de alguna manera el existir ingresos definitivamente estados, dados por el petróleo, poquita producción petrolera en sus inicios, hoy en día un poco más robusta, todavía le falta muchísimo, incluso con las dificultades para poder sacar el dinero de Venezuela por las sanciones financieras, encontramos que esos dineros se quedaban dentro del país y eso hizo conjuntamente con la informalización de la economía, que la gente también pudiera de alguna forma empezar a ganar más platica. Me refiero a un término sencillo, sin Sí. hablar de cosas técnicas, que la persona que pues, te arreglaba el calentador de agua de tu casa empezara a cobrarte en dólares o puse su tarifario en dólares de alguna manera, cosa que hizo y permitió que de alguna manera cierta parte de esos ingresos, ¿okay? Todavía procedentes del Estado empezaron a premiar sobre todo las clases sociales. Ciertamente, como buen país latinoamericano, con las asimetrías propias, además de los países latinoamericanos, privilegiadas siempre las clases sociales más pudientes y menos privilegiadas las clases de la base de la pirámide poblacional. Obviamente, bueno, empezarán a tener mayor capacidad de consumo. Y ocurrió un fenómeno después del tsunami de la hiperinflación que vivimos entre el 16 y el 19, curiosísimo, justamente en el año de pandemia y en la pospandemia inmediata, que es que la gente empezó, okay, a consumir con base a esa plata que estaba flotando, que eran dólares que estaban dentro del sistema financiero venezolano, flotando allí, empezar a consumir más. Y el año pasado, el 2021, tuvimos un incremento de consumo en general, multisectorial, en torno al 20%. Y una activación, digamos, un crecimiento económico global en torno al 4 o 5%. ¿Okay? Y este año se prevé que ese incremento del consumo llega hasta un 30%, todavía más, o sea, 30% sobre el 20% del año pasado, Marisabel. Y además que el PIB se expanda nuevamente, crezca en 2 cifras o 2 dígitos, alrededor de 10 a 15%. Qué particular además que en el resto de América Latina, incluso España, estamos leyendo contracción económica, Estados Unidos contracción económica y esto es una realidad distinta, ¿no? Es que los No venezolanos, sé si es porque estábamos muy abajo. sí, bueno, sin duda yo creo que hay dos factores. Que estábamos muy abajo, como dices tú, y eso te permite un efecto rebote desde el punto de vista de activación. Y la otra cosa es que Venezuela sigue siendo un país lleno de bondades, Marisabel. Venezuela definitivamente es una tierra de gracia. Yo siempre lo digo, una tierra de gracia porque estamos llenos de recursos naturales. Tenemos una capacidad industrial instalada que es definitivamente privilegiada, que en este momento está subutilizada, 25 o 30% de uso de esa capacidad industrial. Tenemos además un potencial de desarrollo incluso agro y agroindustrial, agropecuario y agroindustrial, que es enorme. Estamos hablando que la mitad del territorio venezolano, cosa que pocas veces decimos y poco Es verdad. caemos de eso, es potencialmente cultivable, pero además tenemos las 11ª reservas de agua dulce del mundo. O sea, podemos cultivarlo y regarlo además, sin contar todas las reservas minerales que sabemos que tenemos. Tenemos definitivamente las primeras reservas certificadas de petróleo del mundo, las octavas reservas gasíferas del mundo,
Tenemos de alguna forma las cuartas reservas de oro certificadas del mundo. Y paro de contar porque podría extenderme aquí toda la mañana y no tenemos el tiempo. Yo siento que de alguna forma también empezó a darse, y nuevamente la activación de sitios es del sector privado fundamentalmente. Si bien el Estado ha hecho esfuerzos por estabilizar la producción petrolera, de unos 300.000 barriles que veníamos produciendo el año pasado, hoy en día estamos en 700.000 barriles estables, y con una inversión chica. Y chica me refiero en números a lo que suelen manejar las naciones. Estamos hablando de 10.000 millones de dólares. Eso lo dice la Cámara Petrolera Venezolana, mi queridísimo amigo Reinaldo Quintero, que la preside. Se puede duplicar esa producción y llevarlo a 1,5 millones de barriles en el término de 2 años. Pero habría que cambiar allí la legislación. Fíjate, sin cambiar la legislación, y la respuesta a tu pregunta de entrada es sí, pero sin cambiar la legislación, ya están entrando en Venezuela fondos petroleros. Estoy hablando de Fondo Gramercy. Fondo Gramercy es uno de los fondos más... Ya habían entrado fondos de Venezuela, el Fondo Guacamaya, el Scale Capital, Phoenix Fund, el Grupo Quiroga, que es un grupo familiar chileno. Ya habían entrado y han hecho su labor de compra de empresas, de activación de empresas de alimentos y agro, sobre todo, de algunas de servicios también, pero de alguna forma, de una manera muy calladita. Quizás por el tema sancionatorio, quizás porque no quieren hacer ruido, etcétera. Pero el Fondo Gramercy, que tampoco se ha publicado demasiado. El Fondo Gramercy es un fondo gringo, pero además profundamente liberal, pidió licencias a la OFAC para entrar en Venezuela para explotación gasífera de la mano de Atmos Energy. ¿Y se la dieron? Y se la dieron. Se la dieron hace 2 semanas o 3 semanas. Pero eso es importantísimo. Importantísimo. Estamos hablando... Un precedente importantísimo. A ver, eso es a través, pero totalmente. Sí. Y además, el gas realmente, en general, no es tan sancionado como el petróleo, pero particularmente tiene licencias para ingresar a Venezuela. No estamos hablando ya de las licencias que dieron para renovar a la Chevron, las licencias de Eni, Repsol. Estamos hablando de un fondo americano con sanciones de la OFAC, con grandes limitaciones para el movimiento financiero, o sea, de los recursos que se generen, entrando a Venezuela de la mano de una compañía local de explotación petrolera, que es más conocidísima, que es Inelectra, por qué no decirlo, porque además ha salido en prensa, ha salido en público, entrando de la mano de Alimoshi, que fue presidente de Chevron y conoce muy bien Venezuela, para básicamente hacer explotación petrolera. Pero no solamente eso, te adelanto algo que ya salió ayer en la noche casualmente. O sea, empresa, no me atreví a decirlo porque este tipo de cuestiones, la gente que hacemos banca de inversión y que hacemos finanzas corporativas, somos muy silenciosos, muy cuidadosos de decirlo. Pero ya salió. Hay un fondo en Luxemburgo, el nombre que apareció ayer fue Pegasi, tenemos que confirmar el nombre, que también está entrando en Venezuela, también para temas de explotación petrolera, de la mano de otra gran empresa venezolana del mismo calado, del mismo tamaño de Inelectra, que ha hecho tradicionalmente durante más de 50 años explotación petrolera en Venezuela. Un fondo de inversión que supera el $1 billón directamente para colocarlo en empresas mixtas. Ambos fondos, tanto Gramercy como este fondo de Luxemburgo. Y esto, como usted dice, sin cambiar la legislación. Ahora, ¿qué sucedería si las sanciones se flexibilizaran? ¿Cuál es el potencial? Nosotros recibimos llamadas como banca de inversión, recibimos llamadas como gremio, Benecapital, la Asociación Venezolana de Capital Privado, de 3 a 4 a la semana, de fondos de inversión internacionales. Estoy hablando, la mayoría americanos, curiosamente, que son nuestros sancionadores, de alguna forma, nuestros sancionadores, esperando justamente flexibilización de las sanciones para ellos. Pero vuelvo a tu pregunta, marco jurídico, que me parece importantísimo. La gente ha criticado mucho la ley de zonas económicas especiales que fue aprobada recientemente. Y se decretaron las zonas económicas, etcétera, lo que todos sabemos. Bueno, resulta que la ley de zonas económicas especiales, lo que es complicado es la implantación de la misma, que se ejecute, pero sin duda es el primer mandato que hace la Asamblea Nacional desde el punto de vista legal, el primer permiso que se da para abiertamente hablar de una economía de mercado, con exenciones fiscales, con facilidades logísticas, facilidades burocráticas. De alguna forma, eso es economía de mercado pura. Pero no solamente eso. Si de alguna manera la Asamblea trabajara fuertemente en aprobar, en sancionar, en realizar una nueva ley de inversiones, donde se den garantías jurídicas, no solamente en tribunales venezolanos, sino en tribunales internacionales para poder arbitrar. Eso sería con sanciones incluidas todavía y brindaría un ápice de confianza a unos inversionistas que tienen resistencia por el histórico reciente que hemos vivido desde el punto de vista de expropiaciones, de las limitaciones jurídicas que hemos tenido. Pero no solamente eso, te lo digo más. Si se dieran a la tarea de revisar la ley de hidrocarburos, la ley, el Código de Comercio, que además está desactualizado y tenemos el mismo de 1955, no se ha cambiado. Se dieran a la tarea de revisar la ley de bancos,
la ley de mercado de valores, a sancionar una ley de gobernanza corporativa que empuja a la transparencia, gobernanza corporativa de empresas privadas y públicas, de las dos, que empuja a la transparencia, a la buena administración, a la productividad, a los mecanismos de control. Estoy hablando fundamentalmente de, cuidados en legitimación de materia en materia de legitimación de capitales, cuidados en lo que es contraloría de las organizaciones o de las empresas gubernamentales o privadas, la transparencia requerida desde el punto de vista de manejo financiero, con sanciones y todo, veríamos sorprendentemente una aluvión de inversionistas entrando en Venezuela. El dinero definitivamente puede ser muy cobarde, ¿no? Marisabel, y te lo digo básicamente porque vengo de ese mundo, el mundo financiero y de la banca. Puede ser muy cobarde. ¿Por qué razón? Porque suele ser conservador, suele ser adverso al riesgo, etc. Pero si los inversionistas extranjeros y locales ven un ápice de seguridad y confianza desde el punto de vista jurídico, conjuntamente, por supuesto, con retornos de inversión, como te decía anteriormente, que son irrepetibles en la región, como los que tenemos en Venezuela, señores, aquí no estamos hablando de política, estamos hablando de temas económicos. Sí. Vamos a prepararnos todos porque lo que viene es muy bueno. De hecho, te tengo que decir honestamente, nosotros que vivimos todo el tiempo promoviendo Venezuela como destino de inversión, no lo hacemos como un acto baladí o por un tema nacionalista. Es porque creemos firmemente que vienen años muy buenos. ¿Okay? Esperamos además que se aligeren las sanciones. Independientemente de la política. Independientemente de la política. Yo creo que de alguna manera... Y eso es un tema interesante, ¿no? Porque incluso el venezolano, como lo hemos estado conversando durante toda esta semana, pareciera que hay no sé si es bueno o malo, no voy a juzgar, pero hay una suerte de divorcio entre el venezolano común y lo que es la realidad política, porque bueno, el venezolano está tratando de resolver su vida, ¿no? Pero esto que me está diciendo es súper llamativo. Independientemente de la política y quién esté allí, vienen buenos años para Venezuela. Marisabel, nosotros no solamente hacemos eso, sino que vienen muy buenos años. Nosotros vamos a mercados municipales, vamos a zonas populares, y estuvimos hace 2 días, que ya salió publicado en nuestras redes, en el mercado de coche. Básicamente haciendo pulso de calle todo el tiempo, preguntando, pero así con precisión y fastidio, cuándo estás vendiendo, cuándo estás vendiendo respecto al año pasado, cuándo estás vendiendo respecto al primer trimestre del año, cuándo estás vendiendo respecto al 2018. ¿Y sabes cuál es la respuesta de la gente en los mercados municipales de Caracas y del interior del país? Mucho más. Vamos a hacer algo, tenemos que ir a la pausa. Al regreso, ¿qué tendríamos que hacer los venezolanos comunes para coadyuvar pues, en ese crecimiento, para sentir todos pues, esa bonanza? Porque bueno, sigue habiendo islas en las cuales todavía no llega el crecimiento económico del cual está exponiendo aquí Oscar Doval. Muchísimas gracias. Ya venimos con más de Oscar Doval y por supuesto también sus preguntas, sus comentarios a través de nuestras redes. Ya venimos. Continuamos conversando de manera súper grata con Oscar Doval, asesor financiero, presidente de Bene Capital, director de Rendivalores, Casa de Bolsa, presidente de la firma británica More Global, de banca de inversión. Oscar, y te decía que hace falta, desde el punto de vista ya no del gobierno, ya no de los grandes capitales, sino del venezolano común, para, bueno, entrar en este mood y que esas islas, digamos, de pobreza, porque existen, y existen, claro, sobre todo al interior del país, oye, se salga de esa situación. Importante el venezolano común, dentro y fuera de Venezuela, es que dejemos de hablar mal de Venezuela. Nosotros los venezolanos somos la peor propaganda para Venezuela, y te lo digo porque me reúno frecuentemente. De hecho, la semana pasada estuve fuera de Venezuela reunido con fondos de inversión, y la propaganda que nosotros los venezolanos a pie, no estoy hablando de políticos y no políticos, que decimos sobre Venezuela, o que montamos sobre Venezuela, es aterrorizante. O sea, nosotros pintamos afuera de Venezuela como si fuera Sudán del Sur con guerras tribales. Y eso no es verdad tampoco. Es importante destacar... Pero también no será, perdona que te interrumpa, Oscar, que mucha gente se fue en el año, oye, 2017, 2018, que fueron años terribles, y a lo mejor se fueron con esa imagen del país. Estamos marcados sin duda por eso, y es interesantísimo. Ayer estaba hablando con alguien de la Cámara Alemana de Comercio, y me decía que justamente cuando va para Alemania, son gente que ha migrado, la gente que ve como migrantes allá, pues son gente que ha migrado justamente en la época del 17 y 18, que fueron épocas pésimas, y él tiene que desmontar, siendo alemán, la tesis de nuestros migrantes venezolanos en Alemania, de que las cosas no están así, de que están mejor. Importante es convencerse. Lo que pasa es que si uno dice esto... Sí o no, le dicen chavista. Si a mí me vi todo el día, yo no sé si te pasa. No, pero a cada rato, yo cuando salgo en las redes diciendo, salgo en radio me dicen que soy chavista. Yo no soy chavista, soy venezolano. A mí me interesa que el venezolano, que la venezolanidad esté bien. O sea, independientemente del tinte político, lo que uno piensa o deje de pensar. La segunda cosa definitivamente es quedarse. Y tú y yo lo estamos hablando en el corto. Quedarse en Venezuela. Porque vienen años definitivamente muy interesantes
Y igual que pasamos las épocas de las verdes, vamos también a tomar las maduras. La segunda cuestión es trabajar sin cesar, ¿ok? En el espacio individual, ya sea economía informal, ya sea ejercicio de un oficio, o ejercicio de una profesión, sin parar, porque definitivamente el país lo merita. Una cosa bien importante, ¿ok? Que es menos aterrizado. Empezar a agregarse, ¿ok? Como ciudadanos, en grupos sociales, en grupos de opinión, en grupos de presión, para ser escuchados respecto a lo que mencioné anteriormente. Sanciones de leyes que favorezcan la inversión, la posibilidad de sanciones de leyes que favorezcan la seguridad jurídica, la actualización de leyes. Y uno dirá, pero bueno, este tipo se le volvió el coco definitivamente, que está hablando. No estoy hablando de organizaciones políticas, organizaciones sociales que son escuchadas. Nosotros como gremio, como Bene Capital, la Asociación Venezolana de Capital Privado, somos consultados frecuentemente por la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional sobre justamente diseños de leyes, Ahora, usted, posibilidades y una caminos. cosa, Oscar, perdona que te interrumpa, es ser escuchado, otras cosas tomados en cuenta. ¿Esas recomendaciones han sido tomadas en cuenta? Mi querida amiga, la Ley de Zonas Económicas Especiales fue consultada con una cantidad de gremios, entre ellos nosotros, y muchos de los aspectos señalados están comprendidos dentro del marco de ley. En este momento se están manejando otra cantidad de proyectos de ley donde realmente hemos sido tomados en cuenta y consultados. La pregunta es, ¿uno tiene adversión a acercarse como grupo ciudadano, ¿okay? Como gremio? Fíjate, y me salgo un poco del hilo discursivo, lo que pasó con Fede Cámaras el otro día, en el 78 Asamblea Anual de Fede Cámaras. ¿Qué es lo que hizo Fede Cámaras? Se puso a criticar al gobierno, ¿no? Fede Cámaras trajo y propuso un proyecto país, que lo invito a que lo vean además, porque está en la página web de Fede Cámaras, que se llama Venezuela Vista hacia el Futuro 2035, donde básicamente hay propuestas aterrizadas, concretas, de carácter táctico, con iniciativas para poder definitivamente lograr un brinco cuántico, un salto cuántico en Venezuela de cara al 2035, sea quien sea el que gobierna el país. Fede Cámaras como gremio, fundamentalmente empresario, como gran representante de nosotros del sector privado, se ha dado la tarea de decir, ¿sabes qué? Yo tengo que tender puentes con el Ejecutivo, tengo que tender puentes con las diferentes instancias del gobierno para juntos construir una Venezuela posible. Te lanzo dos frases. Una de gente cercana al gobierno. El gobierno se titula Venezuela se arregló. Otra de gente más cercana a la oposición que dice aquello de que, bueno, no cambió el gobierno, pero el gobierno cambió. Tu análisis sobre esas dos frases. Totalmente, el gobierno ha dado un viraje, voy con la segunda primero, el gobierno ha dado un viraje de una economía pues, socialista, dogmática definitivamente, a un hacer económico pragmático propio de las economías socialistas del siglo XXI. Son economías de mercado. Tú vas a Vietnam, te vas a encontrar una economía de mercado y es un país socialista. Tú vas a... lo vamos a ver con Petro, lo vamos a ver en Colombia, que la gente, tú sabes, a eso ha hecho todo tipo de ruido con el triunfo de Petro. Petro está hablando abiertamente de una economía de mercado dentro de un marco comprensivo socialista desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de hacer gobierno. Beneficios sociales con una economía de mercado. El gobierno ha dado un viraje hacia la economía de mercado con cese de controles. Entonces, ciertamente el gobierno no cambió, pero sí cambió, como acabas de decir. Y otro elemento importante, ¿Venezuela se arregló? No. Venezuela no se arregló. Estamos viviéndolo en gerundio. Venezuela se está arreglando, Marisabel. Se está arreglando a pasos tímidos todavía para lo que viene. Estamos apenas en los inicios, apenas en el primer aliento de lo que es la recuperación económica venezolana. Pero hacia allá vamos. Te lanzo otra frase que está en el común de la gente. No, Venezuela no se arregló. El que se está arreglando es el venezolano que ya no espera que le vengan las cosas, sino bueno, se está activando para mejorar su economía, para mejorar su entorno, se está organizando, no está esperando a nadie, pues. Isabel, se está resolviendo, se está rebuscando, la teta Estado, aquella tesis, tú sabes, estatista, paternalista, se nos fue de la cabeza, incluso a nosotros los empresarios privados. No estamos esperando subvenciones, no estamos esperando créditos blandos dados por el gobierno, ni este ni ninguno. Que era el empresario del pasado, además. Yo creo que en ese sentido hay un viraje. El gran error del gobierno sería, y se lo digo a la gente del gobierno, señores del gobierno, no se les ocurra hacer este disparate, empezar a subvencionar la actividad privada en Venezuela, porque lo que yo sí he visto, y nuevamente saliendo a la calle,
como hacemos cotidianamente, son grandes extensiones de tierra en el estado portuguesa que están produciendo importantes cantidades de maíz por hectárea, cosa que no veíamos, Marisabel, desde hace muchísimo tiempo. ¿Okay? Y eso es financiado con patrimonio de la gente, ¿okay? Que son además agricultores chiquitos, medianos y grandes, tradicionales venezolanos, ¿okay? Que han apostado también al país y que están financiando con su propio patrimonio y capital ese tipo de siembra. Algunos también, por cierto, con fondos extranjeros, ¿okay? De crédito privado detrás o de financiamiento privado detrás. Pero muchos no, con su patrimonio, están activándose porque saben que de alguna manera es mucho más económico producir maíz en Venezuela y venderlo dentro de Venezuela que importarlo. ¿Hay posibilidad de que el gobierno ponga un frenazo a todo esto, retome una línea ideológica, bueno, de mayores controles, poco lo que vimos en el pasado, o ya esto arrancó? Ya esto arrancó inexorablemente y no tiene vuelta atrás. Incluso cuando te acercas un poco a hablar con nuevamente gente del gobierno, ya sea la asamblea o el ejecutivo, tienen verticalmente claro de que la tesis dogmática, controlista, centralista falló desde el punto de vista de manejo económico. Y están definitivamente dados hacia una economía de mercado, hacia una apertura hacia mercados globales y con además la seguridad absoluta de que tienen que mejorar desde el punto de vista económico el país y la condición de todos los venezolanos. Ya para finalizar, ¿cómo hacer que esto permee también al ámbito político? Que el ámbito político también se renueve. ¿Sabes? Yo creo que es importantísimo que definitivamente sí se dé en la situación de negociación entre el gobierno y la oposición, que se den las mesas de diálogo y partamos de principios de coexistencia. Y que también las tesis de la oposición. Coexistencia era una mala palabra hace algunos años. Pésima. O sea, Sí. tú hablas de coexistencia en la oposición y básicamente eres un cómplice de lo que estaba pasando a nivel gubernamental. No vale. O sea, en casi todos los países con economías consolidadas hay coexistencia y cohabitación de las polaridades políticas, las fuerzas políticas que están encontradas. Creo que ya basta definitivamente de mezquindades políticas. Llegó el momento de sentarse, de agendas personales, de dejar las agendas personales y políticas a un lado, Marisabel, conversar, llegar a acuerdos de gobernabilidad, acuerdos de convivencia y coexistencia y definitivamente jugar al juego democrático. O sea, si yo como oposición quiero hacerme un espacio político, están las elecciones, señores. Y hemos demostrado históricamente, Marisabel, que cuando vamos a votar en masa, ¿okay? Pasó en el 2015, ha pasado, no vamos a contar aquí historia política, ¿okay? Reciente venezolana. Cuando vamos a votar en masa, colocamos un candidato o colocamos definitivamente un grupo parlamentario o colocamos dirigentes regionales de la oposición. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no jugar el juego democrático? ¿Por qué no sumarse definitivamente a la tesis? Vamos, además, a activar juntos la economía del país, vamos a mejorar las condiciones sociales. ¿Por qué seguir pensando en el poder por el poder? Es la pregunta. Y mi impresión es que la oposición hasta el momento, y disculpa que sea tan franco en esto, no lo ha hecho, no lo está haciendo. Yo espero que realmente predominen las indéresis, la gente se sienta a conversar y lleguemos a acuerdos de gobernabilidad y coexistencia, porque juntos sí podemos hacer un país maravilloso. Bueno, Oscar, muchísimas gracias por haber estado aquí, habernos dado todos estos datos interesantísimos sobre dónde estamos ahorita parados en materia económica y bueno, lo que está por venir. Ojalá pues tu pronóstico estén en la línea de lo que viene. Muchísimas gracias, Oscar Gracias, Tobar. Marisabel. Saludos. Vamos a una breve pausa, venimos con más.